Buenas tardes, estimados estudiantes del cuarto año del nivel secundaria. Esperando que se encuentren bien de salud, en compañía de sus seres queridos y sobre todo que ustedes tengan todas las ganas para aprender y lograr los aprendizajes en esta experiencia de aprendizaje. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, cuyo título de nuestra experiencia es Elaboramos utensilios biodegradables e innovadores. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a ser protagonistas en esta experiencia de proponer alternativas de solución frente a este gran problema del uso del plástico. ¿De qué manera podemos reemplazarlo con estos materiales biodegradables? Entonces, presten mucha atención porque voy a iniciar con el desarrollo de la sesión. ¿De qué situación partimos? Es decir, la situación significativa que ha permitido que esta experiencia de aprendizaje se desarrolle. Según datos científicos, es decir, previo estudio, nos están informando de que el plástico no es una sustancia única y uniforme. Sus componentes son el bisfenol A o BPA y las dioxinas o TCDD. El primero, es decir, el bisfenol, afecta nuestro sistema endocrino y desarrollo sexual, pues reemplaza a los estrógenos, cambia la cantidad y calidad de óvulos y espermatozoides, genera quistes ováricos y cáncer de mama. En el caso de las dioxinas, estas producen alteraciones en los sistemas nervioso, endocrino y reproductivo. Este elemento está clasificado como carcinógeno humano por su capacidad de producir cáncer. Cuando el plástico se calienta, estos componentes se desprenden del plástico, viajan de los utensilios a los alimentos que colocamos en la mesa y lo comemos. No lo percibimos a la hora de ingerir la comida, pero ahí estarán y serán negativos para nuestro organismo. Observamos el uso cotidiano de utensilios de plástico por muchas personas, incluso por nuestras familias. Frente a esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podríamos elaborar utensilios biodegradables, innovadores, para no utilizar utensilios de plástico? Ven, alumnos, qué tan importante información estamos compartiendo en este momento, que es una realidad, ¿no? A veces por desconocimiento, ¿no? Hacemos un uso desmedido del plástico, pero como se dice, nunca es tarde. Está en nosotros a revertir esta problemática, ya que, como nos informan, son mucho los efectos negativos, ¿no?, que va a ocasionar a nuestro organismo, a nuestras familias. Entonces, no es un juego, esto es algo serio, alumnos. La salud, como se dice, debemos de cuidarla pues celosamente. La salud es muy valiosa. Entonces, acá está nuestro gran reto, ¿no? ¿Cómo podríamos elaborar utensilios biodegradables, innovadores, para no utilizar utensilios de plástico? Entonces, atentos, entonces, continuamos con el desarrollo. ¿Qué vamos a aprender? O sea, acá viene la gran pregunta. Partimos de propósitos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Mis propósitos de aprendizaje. Utensilios biodegradables. Aprender sobre ellos. ¿Qué son? ¿Qué materiales o recursos intervienen para su fabricación? ¿Qué beneficios vamos a obtener con estos utensilios biodegradables? ¿Se pueden o no se pueden elaborar? Peligros del uso del plástico. Están informados sobre ello. Repaso de las fases del design thinking. Nuevamente,
las 5 fases de la metodología Design Thinking y cómo se desarrolla, qué fase va primero, qué fase va al final, cuál es la secuencialidad de cada una de las fases, qué se logra en cada una de las fases. Entonces, eso ya nosotros lo venimos aprendiendo desde la primera experiencia de aprendizaje. Propósito de la experiencia de aprendizaje número 8, es decir, la que estamos desarrollando ahora. Elaborar utensilios biodegradables e innovadores, partir de la aplicación de la metodología del Design Thinking. Bien, alumnos, entonces está aquí los propósitos que tenemos que lograr al final de la experiencia. ¿Cómo nos organizaremos para desarrollar esta experiencia de aprendizaje? Partimos de un desafío. ¿Cuál es ese desafío? ¿Cómo podríamos elaborar utensilios biodegradables e innovadores para no utilizar utensilios de plástico? Entonces, este es nuestro gran reto, alumnos. Primera semana, es decir, ahora, en esta semana, redactaremos el desafío y empatizaremos para elaborar utensilios biodegradables. ¿Cuál va a ser la evidencia en esta actividad? Desarrollar la ficha aplicativa y el audio grupal. Para los que no están en grupo, los que están haciendo solos lo harán llegar de manera individual. Segunda semana, organizaremos la información recogida y definiremos el problema. Presentarán la ficha aplicativa. Tercera semana, ideamos soluciones para el problema definido y seleccionaremos la idea solución. Tercera semana. Y cuarta semana, prototipamos y evaluamos el prototipo de la idea solución. Y cuando nosotros, en esta cuarta semana, ustedes ya saben que para finalizar nuestra experiencia, se debe presentar un video exponiendo, ya sea ayudándonos con PPTs o con fichas, ¿no? Exponer sobre el logro, en este caso, presentación del prototipo, ¿no? De su idea solución y la evaluación de su prototipo. ¿Ya? Entonces, eso al finalizar la experiencia. Finalmente, acá tenemos el producto, el prototipo que hemos elaborado, ¿no? Que responde al reto que iniciamos, ¿se acuerdan? Este reto. Bien, alumnos, entonces aquí hemos explicado brevemente cómo se está organizando nuestra experiencia de aprendizaje. Ustedes ya saben que se viene la segunda, la tercera, la cuarta semana y finalizando con el prototipo. Bien, empezaremos desarrollando entonces la primera actividad de nuestra experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es el título? Redactamos el desafío y empatizamos para elaborar utensilios biodegradables. ¿Qué fases de la metodología Design Thinking vamos a desarrollar? Primera pregunta, alumnos. Eso ya sé que ustedes lo saben. Entonces, antes de desarrollar esta fase, primero debemos redactar el desafío. Ya saben que para iniciar la metodología Design Thinking parte de un desafío. Seguidamente desarrollaremos la fase empatizar, que es la primera fase de la metodología Design Thinking. Propósito de esta actividad. Hoy redactaremos el desafío, orientado a crear prototipos que promuevan el cuidado del ambiente y nuestra salud. Qué interesante. Para ello, recogeremos información de nuestra familia y amigos aplicando la técnica de la entrevista, a fin de reconocer nuestro entorno. En la próxima actividad definiremos las necesidades de los usuarios. Muy bien. ¿Cómo nos autoevaluaremos? Ya ustedes saben de que es importante medir nuestro aprendizaje. Estamos aprendiendo, en qué ritmo va nuestro aprendizaje para de esa manera, de manera oportuna, poderlo revertir. Para saber que estamos haciendo bien el trabajo, debemos cumplir con el siguiente criterio. Creé una propuesta de valor a partir de proponer el desafío, de elaborar prototipos de utensilios biodegradables y entrevisté para obtener información en el marco del desafío planteado. ¿Lo logré? Estoy en proceso de lograrlo. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes?
Bien, alumnos, empezamos con el desarrollo de la actividad. Antes de redactar nuestro desafío, primero tenemos que informarnos, partiendo de la situación significativa. Ya saben que nuestra experiencia apunta al cuidado del medio ambiente y de nuestra salud, debido al uso desmedido del plástico. Ahora, ¿qué relación tiene esta problemática con lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos? Ustedes estarán al tanto de las noticias. En el año 2019 se expuso una ley sobre de no usar más plástico. Eso se tuvo conocimiento y lo informaron. Ya estamos en el año 2021 y ya tiene que entrar en vigencia esa ley sobre el ya no usar plástico, porque estamos viendo los efectos negativos que está ocasionando ya en nuestro medio ambiente, ¿no? Y en la salud de todos nosotros. Pero, ¿qué ha sucedido? Les comparto la noticia. Comerciantes piden que el gobierno retrase entrada en vigencia de ley del plástico. Eso está en las noticias sobre el contenido de esta ley. Pero vamos a leer un extracto de lo que trata la ley. La norma prohíbe que a partir de diciembre de este año, o sea 2021, se produzca y comercialice envases de plástico y de tecnopor. El gremio de comerciantes de plástico afirma que esta medida pone en riesgo el negocio de más de 6.000 comerciantes. Ustedes saben pues de que hay muchos comerciantes que se dedican a vender ese tipo de productos, ¿no? Y también las personas, ¿no? Incluidos todos nosotros, hacemos uso de estos plásticos, pero desconociendo los efectos que ocasiona, ¿no? Ya hemos compartido todos los efectos negativos que trae consigo el uso del plástico. Pero seguimos leyendo. La Asamblea de Distribuidores y Comercializadores de Plásticos del Perú solicitó al gobierno que se aplace la entrada en vigencia de la ley de plástico de un solo uso, pues su rubro aún no se recupera de la crisis económica que generó la pandemia. Esa es una realidad. La norma prohíbe que a partir de diciembre de este año se produzca y comercialicen envases plásticos y de tecnopor. El gremio afirma que esta medida pone en riesgo el negocio de más de 6.000 comerciantes. 6.000 comerciantes. Acá les comparto el link, ¿no? Para que puedan ver más detalladamente esta noticia. Entonces, ante esta realidad, si ya es una norma, se tiene que aplicar y acatar la norma, pero también no podemos ser, como se dice, indiferentes ante el problema que van a tener los comerciantes si ya dejan de producir, está prohibido producir y vender, van a tener una gran pérdida estos comerciantes. Entonces, ¿qué alternativas podemos dar para que estos comerciantes no se vean perjudicados y de alguna manera este producto pueda ser reemplazado por otros, pero que no sean dañinos para la salud, todo lo contrario, sean beneficiosos para la salud? Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué opciones al plástico podemos dar ante esta situación? ¿Y qué utensilios biodegradables usas en casa? Ya personalizamos ya este problema, porque no solo va a afectar a los comerciantes, sino también nos va a afectar a nosotros como consumidores, porque también nosotros usamos materiales de plástico en casa. Entonces, entra a tallar a responder estas dos preguntas, ustedes lo van a tener que hacer, ¿no? ¿Qué opciones al plástico podemos dar ante esta solución? Para eso hay que informarnos, saber qué otras alternativas hay, ¿no? Que sean beneficiosas para la salud de las personas y sobre todo al medio ambiente. ¿Qué utensilios biodegradables usas en casa? Una opción puede ser, a ver, acá les doy una alternativa. Una opción puede ser adquirir envases hechas de caña de azúcar. Mira, este es un recurso natural, ¿no? Que sería importante investigar en lugar del tecnopor. En casa mi mamá utiliza cucharones y espátulas de bambú. Estos dañan las ollas y evitamos el uso de plástico.
Entonces, acá ya tenemos una alternativa, bambú, ¿no? Entonces, ¿qué otras alternativas nosotros podemos proponer? Entonces, ahí queda la pregunta. Redactamos el desafío. Para redactar un desafío, inicia a partir de una pregunta retadora. En esta ocasión, nuestro desafío está orientado a crear prototipos que nos permitan reducir el uso del plástico en nuestra localidad. Así promovemos el cuidado del ambiente y la salud. A ver, acá tenemos el ejemplo. Redacto mi desafío. Ustedes ya saben que todo desafío parte con una pregunta. ¿Cómo podríamos elaborar? Ahí viene el verbo. Elaborar, ¿qué cosa? Utensilios de cocina con materiales naturales para reducir el uso de plástico y evitar enfermedades en las familias de mi barrio. A ver, vamos a ver si está correctamente redactado mi desafío en base a los siguientes indicadores. Si ya tienes tu desafío redactado, ahora debes someterlo a la siguiente lista de cotejo para ver si tienes que mejorar tu planteamiento. A ver, empezamos. Primer indicador, mi desafío permite un abanico de soluciones. A ver, vamos a ver. ¿Cómo podríamos elaborar utensilios de cocina con materiales naturales? Sí, claro que sí, permite un abanico de soluciones, porque hay una gran variedad de materiales naturales que yo podría utilizar para poder elaborar estos utensilios de cocina, ¿cierto? Solo está en investigar. Entonces, aquí ya me permite un abanico de soluciones. Por si acaso, aquí yo no estoy diciendo cómo podríamos nosotros elaborar utensilios de cocina con bambú o con caña de azúcar. No, no estoy determinando un solo tipo de material, sino estoy poniendo en general materiales naturales. De esa manera yo puedo generar un abanico de soluciones. Que quede claro, alumnos, presten mucha atención ahí. Segundo indicador, mi desafío beneficiará a un grupo de personas. A ver, ¿he segmentado o no mi desafío en cuanto a qué público usuario yo me voy a dirigir y voy a atender? Porque no se trata de decir personas. Si yo digo que voy a atender a personas nada más, pueden ser niños, pueden ser madres, padres, adultos, jóvenes. No, se tiene que segmentar, no se puede generalizar. En este caso, yo voy a atender a las familias de mi barrio. Entonces yo acá ya estoy segmentando. ¿Se dan cuenta? Estoy delimitando, ¿no? Estoy focalizando. Entonces necesariamente ustedes tienen que segmentar. Entonces mi desafío beneficiará a un grupo de personas, sí, beneficiará a las familias de mi barrio. Entonces ustedes tienen que determinar aquí a quiénes van a beneficiar. A niños de mi comunidad, a jóvenes, a padres, no sé, ustedes van a tener que determinar ello. Siguiente indicador. ¿Mi desafío es alcanzable y retador? A ver, ¿cómo podríamos elaborar utensilios de cocina con materiales naturales? Claro que es alcanzable y retador porque yo estoy en las condiciones de poder investigar, ver qué material puede ser el más alcanzable para mí y poder elaborarlo con mi creatividad. Siguiente criterio, indicador. Mi desafío está redactado en forma de pregunta. ¿Cómo podríamos? A ver, ¿cómo podríamos elaborar? Claro, ustedes lo pueden visualizar. Sí, parte de la pregunta, ¿cómo podríamos? Entonces, sí cumple con el indicador. Entonces, alumnos, así ustedes van a tener que evaluar si está correctamente redactado su desafío con todos estos 4 indicadores. Y si no, y de no ser así, van a tener que replantearlo. Continuamos con la fase empatizar. Ustedes saben que en esta fase nosotros vamos a interactuar con nuestros usuarios, ¿no? Con nuestro público para conocer sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes. Y establecido tu desafío, empezamos empatizando como parte del Design Thinking. Recogeremos información sobre el desafío. Para ello emplearemos la técnica de la entrevista. En esta ocasión aplicarás la técnica de la entrevista para conocer o identificar opiniones, comentarios de las personas, de tu entorno familiar y de los miembros de tu localidad respecto a tu desafío. Tomemos en cuenta que para el momento de las entrevistas debes tener en cuenta todo lo que te voy a mencionar aquí. Primero, prepara tu equipamiento, es decir, cuaderno, celular, lapicero, tableta, etc. Lo necesario para poder hacer apuntes,
registrar lo dicho y expuesto por tus usuarios. Presentarte antes de empezar con las preguntas, siempre, ¿no? El saludo, con respeto, buena presentación, tienes que ir bien presentable, por supuesto, para que de esa manera también el entrevistado se sienta a gusto y cómodo al momento de responderte. Intercalar preguntas preparadas y espontáneas. Es muy importante esta indicación, alumnos, porque cuando tú elaboras tus preguntas previamente, entonces de esa manera vas a tener en cuenta que sean preguntas abiertas, no preguntas cerradas, ¿no? Y que sean intercaladas, preparadas. Pregunta todos los supuestos que tengas, ¿no? Todo referida a tu desafío. Y es mejor evitar asumir alguna postura basada en suposiciones, ¿no? Nada que me parece o tal vez, ¿no? Donde le dejas en duda al usuario. Que tiene que ser algo contundente, donde tú también, al momento de hacer las preguntas, has tenido que leer e investigar con respecto al tema. Continuamos con la fase de empatizar. Es necesario aprender a redactar las preguntas que te permitirán conocer los usos y costumbres de las personas respecto al plástico u otros materiales contaminantes en su vida diaria. Las preguntas deben ser preguntas abiertas, como ya te había mencionado, es decir, que no se respondan con un sí o un no. Acá tenemos el formato del cuestionario de la entrevista, ¿no? Colocar los datos a quienes vas a entrevistar, en este caso, José Morales, ¿qué parentesco tiene? Tío, edad, 35 años, profesión, ingeniero. Ítem, el número de las preguntas, mínimo 3, puede ser hasta 5 preguntas, porque cuanto más respuestas vamos a tener, más información con respecto a definir, en este caso, el problema, ¿no? Es importante tener mucha información. Pregunta, ¿qué utensilios de cocina utiliza diariamente? Esa es una pregunta para conocer más sobre el usuario. Cubiertos, cucharones, tazones. ¿Y de qué material están elaborados los utensilios? Los cubiertos son de acero, los cucharones y tazones sí son de plástico. ¿Y dónde almacena el agua que consume diariamente? Reutilizo un envase de plástico, en especial de agua cielo, con una capacidad de 10 litros. Bueno, eso es lo que nos manifiesta, en este caso, el usuario, el ingeniero. ¿Qué conocimientos tiene sobre el peligro de reutilizar o de utilizar plásticos en la cocina? A ver, algo que sepa el usuario con respecto a ese tema, si está enterado o no está enterado. ¿Y qué utensilios de cocina necesitaría si deja de utilizar plástico? Entonces, se nos podría dar una alternativa de solución que nos ayudaría a nosotros al momento de idear. Bien, alumnos, esto correspondiente a la entrevista, ¿no? Este es un ejemplo de preguntas, ustedes pueden plantear otras, pero ya saben, siempre apuntando al desafío que nos hemos planteado. Bien, alumnos, hemos culminado con la explicación de la actividad 1 de la experiencia número 8. ¿Cuáles son los retos de esta semana? Primero, lo que tienen que hacer es informarse sobre la ley de plásticos, todo acerca de ello y qué otras alternativas de uso con respecto a recursos naturales pueden reemplazar a los plásticos, tener mucha información al respecto. Segundo, redactar el desafío con las características que les he mencionado. Y tercero, aplicamos la técnica de la entrevista, ¿no? Que con un formato, con datos precisos, ¿no? Y en base a eso vamos a estar listos con la información para poder en la siguiente etapa definir el problema. Bien, alumnos, entonces esperando que hayan comprendido la clase, entonces a desarrollar los retos, ya saben que hay dos alternativas: seguir trabajando en equipo, aquellos alumnos que sí lo están haciendo muy bien, y aquellos que están solos lo deben presentar al Classroom, ¿ya? Ya estamos en la penúltima experiencia de aprendizaje en vísperas de acabar el año académico, entonces no se pueden descuidar. Mis alumnos, entonces, atentos a las indicaciones que le voy a hacer llegar en el grupo para la evidencia de su participación en esta clase.
Entonces nos estaremos conectando alumnos. Hasta luego.